acción y de muchísima atención desde muy joven. Y me inscribí, inclusive cuando tenía 16 años, de hecho lo hicieron mis padres, en un programa de motivación. Lo que he podido tener como conclusión y también en base científica es la motivación no viene desde afuera. Muchas veces cuando hacemos conferencias o hacemos talleres, quienes estamos en este campo, nos dicen, mira, quisiera una charla motivacional, y así se le entiende como producto, o un taller motivacional, y así se lo entiende como producto. Sin embargo, desde el aspecto de motivación debemos tener la claridad que la motivación nace del ser humano. Y esa motivación no es one size fits all, una talla única para que algo que pueda venir desde afuera por parte de un líder o de un motivador o ese líder inspirador que motiva, pueda ser exactamente igual para todos, sino que habrán ciertas variaciones porque cada individuo va encontrando su fuente de motivación. Quienes estamos compartiendo en esta sala tenemos diferentes razones por las cuales queremos vivir y mantenernos con un determinado propósito en nuestra vida. Y esa motivación para algunos pueden ser nuestros hijos, para otros van a ser nuestra pareja, para otros van a ser nuestros padres, para otros va a ser la culminación de algo que emprendiste y quieres verlo ya concretado. Esa motivación es la que nos lleva con un motivo para la acción en definitiva. El líder tiene que ser un líder inspirador, un líder que pueda determinar cuáles son esas motivaciones que cada integrante de su equipo tiene para poder inspirar a que puedan darse pasos hacia la consecución de metas, resultados, objetivos. Y siempre entendiendo que debe haber un propósito y que tiene que ser un propósito verdaderamente digno. El líder hoy tiene que entender que tiene que ser suficientemente flexible. A lo largo de todo lo que vivimos en esta pandemia, hay algunas personas que dicen que la pandemia fue en el 2020 y ahora 2021 ya estamos como en la post-pandemia. Y me duele muchísimo tener que evidenciarlo que seguimos en pandemia. No ha habido cambios en ese sentido. Sí hay factores que están siendo muy positivos, como por ejemplo las vacunas que pasan sus altos y bajos. Sin embargo, no estamos en un proceso post-pandemia, sino todavía dentro de esta gestión del control de lo que está ocurriendo en los actuales momentos. Eso provocó en un principio que organizaciones, frente a la paralización de la economía, tengan que desvincular a ciertos colaboradores que aparentemente muchos de ellos eran muy importantes dentro de su gestión, sin embargo tuvieron que tomarse esas medidas. Hoy, dentro de de los colaboradores que están en la organización, y probablemente para muchos de nosotros hemos tenido que prescindir del trabajo de algunas personas que estaban haciéndolo desde casa, para la casa o dentro de nuestras organizaciones, ya hemos tenido que flexibilizarnos nosotros para con nosotros y adaptarnos en ese proceso. Hoy, cuando ya tenemos las personas con las cuales estamos trabajando, desde la gran empresa o inclusive desde la misma familia, hemos aprendido que tenemos que ser suficientemente flexibles. Flexibles para poder entender que hay flexibilidad en los horarios y que es necesario, flexibilidad en la atención prioritaria frente a situaciones que pueden ser familiares, muy requeridas en un momento importante en la vida de cada uno de nosotros como personas. El líder tiene que tener una capacidad de adaptación. Y eso, si lo comenzamos a observar, cada uno de estos pasos, de estos, no pasos, de estos elementos que estamos mencionando, son características muy importantes que van a entender lo que está ocurriendo y obviamente lo que vamos a querer son resultados. Sin embargo, también el ser mucho más humano conectado con las personas será fundamental que lo podamos interpretar. Dentro de este concepto también es importante la empatía. Y la empatía va a ser poder entender el ponernos en los zapatos de la otra persona. Y probablemente todos hemos escuchado, quienes estamos compartiendo este espacio, hemos escuchado sobre el ponernos en los zapatos de la otra persona como el factor empático. Sin embargo, parecería que fuese muy sencillo, me pongo en los zapatos de la otra persona y está listo. Sin embargo, es importante destacar que hay ocasiones en que me pongo en los zapatos de otra persona, sin embargo, los zapatos son más pequeños o los zapatos que yo utilizo, eh, los micrófonos, pediría en administración que podamos apoyar en ese sentido.
porque ahí sí pierdo el hilo de lo que estoy hablando. Muchísimas gracias. Y si me pongo en los zapatos de una persona, probablemente me puedo poner en los zapatos de una dama y la dama tiene puestos tacones y no tengo experiencia para los tacones. O nos ponemos zapatos de otra persona y son una talla mucho más pequeña o una talla mucho más grande. En ese sentido, el ser empático será tener también los dolores que puede tener la persona cuando nos ponemos en esos zapatos. El poder entender cómo en esa carne que no es propia, poder entender qué es lo que está pasando esa persona que puede estar tan cercana a nosotros y al mismo tiempo puede estar tan distante. Otro factor importante va a ser la compasión. Y muchas veces la compasión la hemos visto como, hoy pobrecito, y me da lástima. Y Ya. realmente la compasión Gracias. va vinculada definitivamente al poder estar conectado desde esa empatía y poder entender mucho más profundamente y humanamente a ese ser humano que trabaja con nosotros o que no necesariamente en una determinada comunidad trabaje con nosotros, pero está vinculada dentro del desarrollo de esa comunidad como integrante, no necesariamente miembro del equipo, pero sí integrante. Lo que vivimos hoy nos lleva a los líderes a ser transparentes. Quizás en muchas organizaciones y hace mucho tiempo atrás, el tener información que no era transparentada o no era decantada desde arriba, cuando teníamos ese conocimiento, no era necesariamente transmitida hacia abajo. Hoy, frente a todo lo que se ha vivido, las gerencias, los líderes tienen que transparentar la información, cómo está la organización. Y cuando hablamos de la organización, muchas veces podemos pensar, eso no me compete a mí porque lo mío es una empresa de 20 personas o es una empresa que somos 5 personas. Y organización es un cuerpo organizado de personas que tienen una estructura, jerarquía, que tienen un propósito, que tienen una estrategia y están con ese enfoque para lograr resultados. Entonces, hablamos de organización y podrían ser 3 personas y ese transparentar va a ser entre esas 3 personas, que permita que todos sepamos qué es lo que está ocurriendo, cuál es la situación por la cual estamos atravesando. Desde este punto de vista es importante destacar que quienes son los sobrevivientes dentro de las empresas frente a toda esa tormenta que hemos vivido, debe permitir que cada persona dentro del rol que tiene para el cual fue contratado, no solamente cumple ese rol, sino que entienda lo que está pasando en la humanidad. Probablemente también hay algunas personas que dicen, si la empresa tiene dinero o mi jefe tiene dinero, pero sacó a tantas personas de la organización y el punto en principio fue sobrevivir. Y esa supervivencia, luego de este proceso, la organización, los líderes tienen que ir al rescate de esa organización. Es cierto también que hay muchas empresas, no tantas, pero hay muchas empresas que se han visto beneficiadas dentro de este proceso y algunos que han visto la oportunidad para poder obtener los réditos con visión y muchísimo trabajo dentro de este proceso. La transparencia será importante para saber qué es lo que pasa y contar verdaderamente con el apoyo de cada integrante de ese equipo de trabajo o de esa gran organización. Debemos estar cercanos. Hoy por hoy, cuando estamos hablando de un home office, el día de hoy en la mañana tuve una reunión con un cliente de Centroamérica y las veía a las 2 personas con las que me reunía que estaban con mascarillas en el ambiente laboral y mi pregunta fue, ¿están ya trabajando al 100%? Entonces, hay algunas posiciones que no, las operativas, una fábrica, están en la presencialidad. Sin embargo, administración a veces van a la oficina, pero la mayoría es home office. Pero en ese home office, la cultura de la empresa pasa en este momento por cambios y transiciones. Esa cultura se ve afectada mucho más profundamente que lo que había ocurrido hasta 2020 en sus inicios. Porque ahora la cultura, que son hábitos, costumbres, pensamientos, valores que son compartidos, ritos, rituales, procedimientos dentro de una organización grande, mediana o pequeña, se ven afectados ahora por la cultura familiar.
Se supone que esa cultura organizacional era cuando yo trabajo en una organización, me veo involucrado en esa cultura y me voy haciendo a esa cultura establecida por el líder, que pudo ser el fundador hace mucho tiempo atrás cuando hablamos de grandes organizaciones, o sencillamente si yo soy el fundador de esa organización, cuál es mi cultura y qué voy transmitiendo dentro de ese ambiente, cuáles son los valores que estamos considerando. Y ahora esa cultura tiene una gran incidencia de la familia. El hecho del home office hace que sea una gran cultura, si lo podemos ver como un gran círculo, y alrededor de eso, tantos colaboradores que van generando como la cercanía a ese gran círculo y se van involucrando, lo cual hace que tengamos ahora una redefinición de valores para las organizaciones por la incidencia de las familias y los valores familiares dentro de esta gran organización. Sin embargo, esto no significa que sea esto malo, significa que las áreas de recursos humanos, los líderes, tenemos que entender cómo involucrar a las familias dentro de este proceso. Probablemente antes era el saludar, ¿qué tal Jaime? ¿Qué tal Margarita? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo has pasado? Y hoy esa cercanía de la cual estamos haciendo referencia va a poder entender, José Luis, ¿cómo está tu hija? Dime, Angie, ¿cómo está la relación con tu primo, con tu hermano? Es decir, poder saber lo que está ocurriendo. Porque hay, el día de hoy también, hacia el mediodía, conversaba con una persona y dice, me detectaron COVID anoche y hoy me estoy haciendo cierto tratamiento que ya no estoy hospitalizada y voy a entrar en este proceso. El poder tener esa cercanía ahora con una persona para saber que a pesar de las distancias, que muchas veces se ha hablado de distanciamiento social, que me parece un error, que más bien es el concepto de distanciamiento físico, pero sin duda este es un espacio ahora dentro de la realidad que vivimos que nos permite estar mucho más cercanos con aquellas personas que están distantes. El poder estar en un momento dado en una conexión desde la virtualidad. Tuve la oportunidad el día de ayer de hacer una conferencia, primero temprano, con 2000 personas en el Perú, y luego hacia la tarde-noche estábamos en Loja, Ecuador, con una cooperativa de ahorro y crédito con 83 personas. Y eso, la virtualidad ha permitido que pueda haber estado en esos dos lugares con un intervalo de menos de una hora, con la finalidad de poder transmitir una idea. Y ahora es esa cercanía, no hay ese distanciamiento físico, digamos social, sino físico, pero hay una cercanía. Y cuando somos líderes, el poder establecer mediante los medios que tengamos, que por cierto hoy WhatsApp sufrió una caída y ha sorprendido dentro de las noticias, y esa cercanía nos permiten ahora estos medios que hace 10 años probablemente hubieran sido insospechados. Entonces, debemos aprender a utilizar la tecnología, que serán habilidades adicionales que muchos de nosotros hemos visto frenado. No, es que yo soy cero tecnología, no, es que esa cuestión de la tecnología no va conmigo, es que yo no soy millennial, y muchos hemos puesto algunas barreras y también muchos han generado ya cambios importantes para poder aprovechar los medios que tenemos a disposición para optimizar la cercanía de la cual estamos mencionando. Administración, por favor, si me ayudan. Tenemos también el aspecto de enfoque. El enfoque va a ser fundamental. Es decir, mantenerme enfocado en qué quiero como resultado. La posibilidad de generar desenfoques en la actualidad es bastante grande. A través de esas mismas tecnologías que nos permiten estar comunicados al instante, conversando con José Luis en la mañana, luego hacia la tarde, esos 420 kilómetros de distancia en la cual estamos permiten una conexión inmediata. Y hay otros medios para ello también, de manera inmediata. Sin embargo, ese WhatsApp, que puede ser nuestro aliado, puede también llegar, si es que no lo administro de manera adecuada, a ir generando también desconexión. El cerebro humano necesita alrededor de 14 minutos para volver a reconectarse con lo que estaba. Y ese enfoque, en la medida que no establezco una agenda o una estructura que me permita trabajar mucho más eficientemente y comienzo a ser interrumpido con noticias que pueden ser importantes o saludos importantes, pero que cada vez que inicio algo voy a tener que recomenzar y estoy en un proceso que me lleva a un desenfoque. Será importante como líderes frente a la situación del cambio, que tenemos que crear el cambio, mantener el enfoque en aquello que consideramos que es importante.
Hace un año atrás, cuando nos sorprendíamos y hablábamos de 15 días, una cuarentena que inclusive llegamos a burlarnos algunos en algunas conversaciones, cuarentena de 15 días. Si cuarentena es 40 días, y ahora vamos a tener apenas 15. Y resulta que los 15 en algunos países fue renovado, en Colombia se volvió a renovar y en algunos países comenzó hasta volverse muy crítico en algunos lugares. Guayaquil pasó uno de los peores momentos de su historia, y así fue por toda Latinoamérica. En algunos casos mucho más fuerte, en otros casos un tanto más suave. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Nos genera un proceso de aprendizaje, de creer que eso iba a durar poco, a entender cada día que eso iba generando cambios. El enfoque en aquella época estuvo, cuando pasó por mí la situación, mira, van a ser unos 15 días, probablemente puede ser que sea un mes, comencé a leer y esto no va a ser un mes, y dije voy a seguir con mi libro, y aproveché como 2 semanas para seguir poniéndole, que por cierto se me perdió esa información con una pérdida de computadora, entonces todo lo que había avanzado en ese año se fue en esa computadora. Y pensé que iban a ser pocos días y mi enfoque estaba en el libro. Sin embargo, cuando me doy cuenta, estos 15 días, estas 2 semanas de marzo, deben ser enfocadas también a generar producción. ¿Qué va a ocurrir frente a una situación de mercado si esto dura? Entonces, ese enfoque ha permitido que muchos podamos ver el futuro un poco más claro, acercándonos a mayores posibilidades y entendiendo que ha sido parte de un proceso permanente de aprendizaje. Ratificamos, el ser humano está en un proceso permanente de aprendizaje. No importan los años que tengamos. Muchas veces hemos pensado que el ser humano aprende hasta los 18 y con algo más de impulso hasta la universidad. Y resulta que ya una persona madura dice, ya está, y se ha utilizado mucho el término hecho y derecho, una mujer hecha y derecha. Sin embargo, estamos hechos, diría que no del todo, y derechos podría ser que con valores sea una afirmación mucho más clara. Sin embargo, debemos estar en un proceso permanente de aprendizaje, y eso nos ha ocurrido en este espacio durante estos últimos 370 y tantos días que estamos viviendo. El líder tiene que tener claridad de todo esto que estamos revisando frente a ese entorno que hemos vivido y que lo conocemos como el entorno VUCA. Para muchos probablemente hablar de VUCA ya es un tema en el cual existirá dominio por algunos de los presentes en este espacio, en esta celebración del 26 aniversario de Sinapsis. Para otros probablemente hablar de VUCA puede ser un gran signo de interrogación. Y hablar de VUCA debemos nosotros entender que esto nos ha llevado a una situación de aprendizajes que hemos logrado aprender dentro de este entorno VUCA que vamos a desarrollar puntualmente en un instante. VUCA, también entendido como VICA, hablando de una V o V pequeña. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy en este entorno VUCA, en este entorno que estamos tratando de entender y que seguimos en este proceso? En primer lugar, a valorar definitivamente la salud. Qué importante que es la salud. Al principio yo veía, hoy están atendiendo en los hospitales. Ah, muy bien. Luego me entero que los hospitales públicos también tienen un emolumento para la atención, y probablemente el salir avante de las situaciones de contagio resulta alrededor de $35,000. ¡Wow! Y si hay una familia contagiada, se va a convertir en una situación casi inmanejable para... No se escucha. A valorar la salud. ¿Me escucharon lo de la salud? Sí, lo que pasa es que se te No logra muteó escucharse. y deberías retroceder un poquito, por favor, Ernesto. Ajá. Lo de la salud sí se me escuchó. ¿Sí? Valorar la salud. Ok, vamos a ir a valorar la vida. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, wow, o sea, realmente me detengo en este instante para sentir que realmente tengo una vida y que tengo mucho todavía por vivir? Me encanta ver a mis padres, gozo de la bendición de tener a mis padres vivos. Y mis padres ya con 86 años, mi mamá yendo para los 85 años. Realmente el verlos aferrarse a la vida y no, ay, no es que ya no importa lo que pase, sino realmente a valorar esos años que les quedan para poderlo disfrutar a plenitud. Entonces, realmente muy importante. Por otro lado,
a valorar el trabajo, ese recurso. Muchas personas decían, ay, es que mi trabajo y tener que ir a trabajar el día lunes, pero ¿qué es lo que, qué coraje que me da? Y realmente el trabajo se convirtió en una bendición para algunos, a pesar de que habían renegado de su organización. Y hay otros que estaban valorando el trabajo y que se dieron cuenta que había sido efectivamente una bendición. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor nos han pedido, oye, si conoces a alguien que me pueda dar trabajo acorde con mi perfil, te lo agradeceré muchísimo? Cuando valoramos al cliente, hoy por hoy, cuando hay un cliente, le damos un valor fundamental y ver cómo dentro de lo que hemos hablado, esa flexibilidad, poder llegar a generar acuerdos que permita que ese cliente logre los objetivos y también que nos apoye a nosotros. Y el generar trabajo va a ser definitivamente, y queda corroborado, un proceso continuo. Doy, recibo, y tiene que haber valor dentro de este proceso cíclico. ¿Qué tanto sé? ¿Qué tanto puedo aportar? Y eso debemos generar como líderes y como colaboradores dentro de una organización. Aprendimos, algunos más que otros, a valorar el tiempo. Qué importante que es el tiempo. Veía unos memes de unas señoras mayores con el pelo cano, con cola de caballo, con uniforme estudiantil. Dice, vamos ya a ir a clases presenciales. Y pasa el tiempo y resulta que comienzo a ver una foto mía con la barba, con un estilo, digamos, el candado, y después lo veo ya como lo he dejado. Oye, un año que ese año, en la medida que va pasando el tiempo, también va a ir demostrando muchísimos más surcos y rastros de la historia. Hay cosas que están pasando mientras estamos en este paréntesis. Entonces, valorar el tiempo a plenitud, no esperar a que termine esto para poder emprender un proceso de satisfacción, cambio o encontrar la felicidad. La felicidad está en este espacio que estamos viviendo. Hay muchos que están diciendo, no, es que, por ejemplo, en los talleres, conversaba hace 2 meses con una persona, Ernesto, muchísimas gracias por lo que me ofreces del programa, pero yo voy a esperar a participar cuando lo hagamos ya en presencialidad. ¿Y la presencialidad cuándo va a venir? Para tener la garantía de que lo podamos hacer. Entonces, como que estoy esperando a que todo pase para comenzar a tener vida, para poder disfrutar de la vida o tomar decisiones. Y el momento es aquí y ahora, en ese proceso que tenemos que tener de adaptación al cambio. Aprendimos también a valorar las relaciones, los niveles de tolerancia dentro del hogar, cuando en ocasiones yo salía para la oficina y regresaba y era como más bonito el reencuentro hacia la noche. Pero resulta que si estamos en un nivel de convivencia de manera permanente durante este año, se han suscitado algunos divorcios donde no ha habido la tolerancia necesaria para poder entender a la otra persona frente a situaciones que pueden ser también de gran presión. Y eso ocurre porque muchas veces hay una sola computadora o hay una sola señal, necesito entrar a la reunión, tú te pasas trabajando todo el tiempo, hay la irregularidad en los tiempos y tenemos que aprender a manejar con mucha más inteligencia los espacios de las relaciones con las demás personas y aprender a gestionar nuestras emociones, en definitiva, durante todo este proceso de adaptación. No esperemos a que venga el cambio para comenzar a disfrutar de lo que tenemos que hacer. Este es nuestro espacio ahora. La celebración de un matrimonio de unos 26 años de aniversario para las organizaciones, cumpleaños, reuniones de trabajo, está en este espacio a través de la aplicación que consideres adecuada. Este entorno VUCA, este entorno que nos genera a nosotros como el no saber qué es lo que está pasando, que él nos ha llevado a esta maestría en la vida. Hay algunos que se han quedado de año, hay unos que están repitiendo el año y hay otros que hemos podido visualizar las cosas con mayor claridad para entender lo que está pasando, entenderlo de una manera más acelerada, porque a la larga la intención o la pretensión va a ser que todos lleguemos a entender. Para un entorno VUCA deben considerarse 2 factores muy importantes. Primero, que es la capacidad de predicción de los resultados en un entorno. Y este entorno que vivimos es un entorno incierto. Podemos tener ya un año de experiencia dentro de este espacio. Esa capacidad de predicción no la tenemos inclusive ahora. Y podemos tener un segundo factor también importante que son conocimientos de la situación. ¿Qué es lo que está pasando y cuáles son los factores?
Los seres humanos tomamos decisiones y las decisiones se basan justamente en la mayor cantidad de información que pueda tener. Y esa mayor información que se sustenta, por un lado, por ese conocimiento que traigo conmigo para poder tomar las decisiones, que se ve mucho más fluida, mucho más clara, para no utilizar el término fluido, mucho más claro en las personas que podemos tener más años que otras. Y eso está basado en la experiencia, en eso que amo, como es el aprendizaje experiencial, como el aprendizaje de vida, que como metodología pues es realmente espectacular. Entonces, un entorno VUCA es un entorno incierto, un entorno que no sabemos qué es lo que ocurre. Y ese entorno VUCA, como conocimiento general, fue creado por el US Army War of College de los Estados Unidos y presenta básicamente un cuadro de doble entrada donde se forman 4 cuadrantes. La V, la V pequeña, está conformada por la palabra volatilidad, que viene del inglés volatility, que es la volatilidad, algo que está y de pronto ya no está. Recuerdo hace un año lo que estaba pasando en el mes de marzo, a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y veía las noticias y en las noticias decían una cosa y ya lo de la semana anterior pasaba a ser desinformación. Y a la semana siguiente había un nuevo proceso de aprendizaje. Habían cambios que eran impresionantes, que el contagio a través de las bolsas, que el virus estaba en el plástico más tiempo, que las distancias eran de 1,5 metros, no, que mejor de 2 metros, no, que inclusive microgotas podían llegar a los ojos y había todo un proceso de información y desinformación hasta que comenzamos a tener mucho más claro. Y el mismo hecho de no tomar las precauciones para otras personas frente a las situaciones que vivimos. Volatility, llevado al español, volatilidad. Y vamos a entrar en el siguiente cuadro, en este VUCA, en un conflicto de inglés y español. VUCA viene de sus siglas en inglés y en español esa U que corresponde a uncertainty, lo podemos ver en español como incertidumbre. Por eso también, si ustedes hacen la búsqueda, van a encontrar información con relación a VUCA en la mayoría de los casos y a VICA por excepción también siendo su mismo significado. Y esa ahí es de incertidumbre. Tenemos también en la C la complejidad. ¿Qué tan complejo es el entorno que estamos manejando? La etapa anterior o ese cuadrante anterior que podemos observar, esa incertidumbre, no saber qué es lo que pasa. Con la complejidad entran tantas variables en juego que no sabemos qué es lo que está ocurriendo y eso nos genera un grado de complejidad para poder entender con claridad. Y por último, esa A que es de ambigüedad, algo que puede ser blanco, también puede ser negro, que tiene esa dualidad de interpretaciones. Y en este espacio VUCA, que es lo que no necesariamente nace con la pandemia, nace desde el ambiente militar cuando Estados Unidos, creado por este US Army War of College, termina la Guerra Fría. Es decir, que estamos hablando ya hace más de 30 años de su instauración, siendo un término militar que fue luego transferido hacia el léxico, el lenguaje organizacional. Vivimos un entorno VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y ustedes me dirán, interesante Ernesto lo que estás planteando, pero ya, eso hasta hace una hora que no había escuchado, no lo sabía y ahora ¿de qué me sirve que estamos en un entorno VUCA? Entender qué es lo que pasa le va a dar mucho más sentido a nuestros procesos de análisis en ello. Sin embargo, también traigo excelentes noticias, pues Bob Johansen, del Instituto del Futuro, hizo un análisis de cómo, y está trabajando también con el Instituto de Guerra de los Estados Unidos dentro del entorno VUCA, y planteó lo que se conoce como el VUCA Prime. El VUCA Prime, propuesto por Bob Johansen, es la respuesta, y ahí tendremos que ser muy acuciosos en la interpretación de cada una de las etapas que conforman ese proceso VUCA. Cuando hablamos de esa volatilidad, necesitamos como líderes tener visión, claridad de visión. ¿Qué es lo que ocurre? Hasta el año 2019, nosotros estábamos viendo ya proyectos para 2025.
Cuando comenzamos consultoría en 1985, hace 36 años, resulta que empresas en los Estados Unidos hablaban de planificación a 25 años. Hoy ya no, yo en lo personal no puedo ver a 5 años qué va a ocurrir aquí en 4 años para 2025 o cómo puedo planificar algo para entonces. Hay tantas variables en este momento sobre el tablero que es difícil poder estimar qué podemos hacer dentro de ese largo tiempo. Cuando hablamos de pilotear un avión, un piloto de avión para poder decolar o para poder aterrizar, necesita 6 kilómetros de visibilidad. Necesita tener visión, a pesar de que en los aviones estamos hablando de un panel de control que la computación, la electrónica nos ha enseñado desde la aviación muchísimas cosas que hoy disfrutamos en nuestros hogares o en nuestros trabajos. Esos 6 kilómetros de visibilidad para poder aterrizar sin que haya el riesgo para poder hacerlo, porque tenemos la responsabilidad como líderes de llevar una nave que tiene tripulación y una nave que también tiene pasajeros que son nuestros clientes y tiene mercadería que pasa a ser los servicios que nosotros ofrecemos a aquellas personas. Pero si el avión no llegase a aterrizar bien, a poner las ruedas, las llantas en la pista, podría provocar un accidente a esas personas que, sin ser parte de la aerolínea, sin ser parte de nuestra aeronave, sin estar dentro de esa aeronave ante un accidente no calculado que pudiese llegar a ocurrir, resulta que nos estrellamos sobre una comunidad. Y eso ha pasado en la vida real. Eso implica una palabrita conceptual muy importante, que son los stakeholders. Los stakeholders van a ser todos aquellos que se ven involucrados dentro de nuestra gestión como organización, grande, mediana o pequeña, y cómo nuestra aparición o desaparición del mercado, dentro de ese liderazgo que ejecutemos en decisiones, puede afectar, no solamente serán parte de mis stakeholders, mi tripulación que me acompaña a mí como líder, serán mis stakeholders también aquellos que están como pasajeros, serán stakeholders los que se quedaron en el aeropuerto y que no están en la aeronave, pero son parte de la organización. Y ante una situación de emergencia, los bomberos que puedan recurrir en ese momento a darnos una mano. Es decir, el sistema dentro de la organización, cuando vemos un entorno, va a ser desde ese aspecto no lineal, sino sistemático. Vamos a ver afectados de una u otra manera. Luego de esa volatilidad, tenemos que tener visión. ¿Cómo tengo visión? Teniendo la mayor cantidad de información, procurando ver mi panel de control, qué tanto los informes anteriores me sirven y poder actualizar lo que tengo yo ahora requerido como información en los actuales momentos. El conversar con mi copiloto, el conversar con la tripulación, escuchar buenas ideas de parte del equipo que puede traer todo un bagaje de conocimientos, que muchos líderes eventualmente nos ponemos en la posición de yo soy quien más sabe. O sea, qué buena onda eso. O sea, yo soy papi, yo sé, y el resto no me diga nada porque no tiene peso lo que puedan comentar. Visión importante, pero recordemos que un líder tiene equipo y debe escuchar a su equipo. Podemos observar que dentro de esta uncertainty, que hablamos de incertidumbre en español, debemos requerir de ese entendimiento. ¿Cómo puedo entender lo que está ocurriendo? Teniendo también mucha más información. Puedo entender lo que está pasando en la medida que tenga información. Y esa información no solamente por lo que veo, sino que eventualmente podría ser que yo recurra a una torre de control. Atento, atento, torre de control, si me copia, cambio. Y lo que puedo observar, torre de control. A ver, tenga mucho cuidado, hay una tormenta más adelante y probablemente se puede perder algo de información o puede venir errada, que también ha ocurrido. Sin embargo, no solamente va a ser mi entendimiento, sino de los expertos que pueden estar por afuera brindándonos información de esa mirada que no tengo yo como líder cuando estoy guiando esa nave para poder llegar a un destino cierto. Hablamos dentro de este concepto VUCA de la complejidad. ¿Qué tan complejo? Para lo complejo, yo poder tomar las mejores decisiones, necesito claridad. Y lo vinculamos con el entendimiento y lo vinculamos con la visión.
Se requiere de claridad y la claridad debe requerir transparencia. El poder conversar con las personas y decirles esto es lo que pasa, esto es lo que tenemos y poder saber que si tenemos en la nave agua suficiente para todos o nos hace falta agua. Si tenemos como pilotos, saber que tenemos combustible en la parte financiera para poder llegar a 2 horas de vuelo y tener que tomar decisiones para aterrizar antes de nuestro destino final porque estuvimos dando vueltas por la misma seguridad dentro de esta tormenta. Y finalmente, ya corriendo con el tiempo para llegar justo con la información que queremos transmitir ahora, el conocimiento, en entornos VUCA necesitamos, ante la ambigüedad, necesitamos agilidad. La ambigüedad es parte de lo que no entiendo, porque puede ser arriba o abajo, puede ser a la izquierda o a la derecha. Cualquiera de estas decisiones que podamos tomar pueden ser las más acertadas. Sin embargo, podríamos errar. ¿Qué hacer? El error que se comete y que ha estado pasando en este último año es que muchos han estado, déjame, por estar en este entorno VUCA, de no tener visión, no tomo las decisiones y ante la ambigüedad lo que hago es pausar. No irme ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, sino que me detengo. Y cuando me detengo, veo que los demás siguen avanzando, si esto fuese una carrera de vehículos y siguen avanzando. Tengo que tener conciencia de por qué me detengo. Si fuéramos utilizando una analogía dentro de los vehículos de Fórmula 1, el detenerme y llegar a los pits es importante porque hay un equipo que me va a acompañar para hacerlo a la brevedad posible, hacer los cambios de llanta que ya están desgastados. Y esos segundos que pierdo allí van a servirme para poder llegar mucho más rápidamente en esta carrera. Y la carrera muchas veces no es contra otro en la vida real, sino contra nuestras propias mediciones y poder superar lo que hemos logrado. La supervivencia se vuelve un factor fundamental. Luego de la supervivencia, hay algunas organizaciones que todavía están en ese proceso, otras ya pasaron de esa supervivencia a un proceso de recuperación. Se necesita, ante la ambigüedad, tomar decisiones, decisiones que puedan ser claras, efectivas, ciertas dentro de esa incertidumbre. Lo que puede llegar a ocurrir, pensarán ustedes, y si me equivoco, este es el momento de equivocarse, porque cuando me equivoco aprendo. El punto es que si me equivoco, hay algunos que podemos ser necios y dentro de esa equivocación nos mantenemos en esa equivocación por no dar nuestro vaso a torcer. Porque eso fue lo que dije y así se queda y se sacramenta y va en piedra esculpida. Entonces, si me equivoco y esa decisión tenemos una semana equivocado y tomamos el color negro como el acertado y nos damos cuenta que no, vamos por el color blanco y si luego una semana nos damos cuenta que no es lo correcto, volvemos a tomar nuevas decisiones. ¿Eso tiene un costo, Ernesto? Así es, pero va a ser mucho más costoso el impacto si me mantengo fijo con que sí, es que esto va a cambiar y va a ser de esta manera. El aprendizaje sobre, y ahí se conecta el aprendizaje experiencial, sobre lo que hago, me debe llevar sobre esa acción a reflexionar sobre lo que ocurrió con la acción y dentro de un proceso cíclico volver a hacer para tomar una mejor decisión. Mientras más información tomo de lo que ocurre, de lo que yo veo, sin pretender tampoco ser el dueño de la verdad, escuchando a las otras personas para poder tomar cartas en el asunto, dar el golpe de timón y reencauzar ese esfuerzo hacia los mejores resultados dentro de este proceso de cambio. El cambio es un proceso inevitable, lo tenemos en el momento. ¿Podemos ser generadores de cambio? Me satisface enormemente cuando observo que de pronto en el mes a fines de marzo del año pasado, ya habían algunas personas que habían sacado sus mascarillas a $5, a $7. Comenzó a haber mucho más demanda a $3, a $2. Ahorita las vemos a $1, $1 y grabado por ahí. Es decir, comenzaron a haber muchas personas que tomaron acción sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y me aplauso mientras que otros estábamos observando qué era lo que estaba pasando. Hay quienes frente a las situaciones adversas, como ya lo habremos escuchado en alguna ocasión, nos ponemos a llorar. Y el llorar va a ser el lamento que eventualmente para alguien puede significar, mira qué pena, cómo llora,
y me conmuevo y me pongo compasivo y me pongo en los zapatos de esa persona y me pongo empático. Más allá de eso, hay personas que mientras ocurre lo que está ocurriendo, mientras unos lloran, hay quienes se encargan de encontrar los pañuelos para poder suplir la necesidad que tienen aquellas personas que lloran. La decisión para nosotros, esto llevado a la práctica profesional que tú tienes, al negocio que tú administras, a ese liderazgo en la familia, será de entender que hay momentos para llorar y esos momentos ya pasaron. Que hoy es el momento de entender lo que está ocurriendo, de poner en marcha un liderazgo, sea porque sea el gerente general, el CEO de una organización, sea yo el líder de mi familia, el poder guiar, inspirar a las personas que conforman mi equipo, a las personas que son parte de mi familia y que quieren ver en alguien que pueda dar esperanza, pero no una esperanza sin saber por qué, sino una esperanza desde la transparencia, una buena comunicación y poder generar vínculos de confianza que son fundamentales para mantenernos verdaderamente con ese propósito, entendiendo que hay un momento para la supervivencia, luego hay un momento para la recuperación y luego habrá grandes momentos para el crecimiento y posteriormente el desarrollo. Damas y caballeros, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Reitero mi agradecimiento a Sinapsis Consultores por haberme permitido abrir este espacio de estas ponencias y aplaudo la iniciativa de José Luis de poder brindar valor, de poder brindar crecimiento a través del compartir de esa experiencia que vamos a traer cada uno de los ponentes que estemos en este espacio, en el tiempo para el que seamos invitados. Muchísimas gracias, un gran honor y felicitaciones, José Luis, equipo, por esta celebración del 26 aniversario de Sinapsis. Sinapsis. Gracias. Agradecer la maravillosa exposición de Ernesto. Aquí en la nueva metodología, aplausos plenos de todos. Muchísimas gracias. Emocionadísimos y aprendiendo. Y ahora, un poco para hacer el cierre de la celebración de lo que son los 26 años de Sinapsis, tengo el gusto de poder presentarles a José Luis Escoto, el fundador de Sinapsis, quien ha tenido una carrera a través de varios países, logrando generar una consultora que ha generado cambio para todos. Tengo todo el gusto de cederle ahora a José Luis la voz como cierre de este excelente evento y felicidades por los 26 años. Muchas gracias, Ernesto. Quiero que le demos un fuerte aplauso virtual al maestro porque realmente nunca deja de sorprendernos con sus ponencias. Muchísimas gracias. Ha sido un lujo y un honor contar con tu presencia. Agradecerles a todos su presencia y lo mejor de todo es que hemos tenido más de 36 personas de 8 nacionalidades distintas, pasando por Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Honduras, Guatemala, Panamá, Perú. Entonces está Sudamérica y parte de Centroamérica presente y quiero agradecerles a todos su presencia. Siendo un día viernes, saben que los días viernes hay gente que a partir de las 4 o 5 de la tarde se desconecta, pero sin embargo aquí estamos. Y lo hicimos un día viernes porque hoy, 19 de marzo, hace 26 años, un grupo de amigos profesionales creamos Sinapsis Consultores. Se legaliza el 11 de abril, entonces por eso hemos decidido hacer un mes de conferencia. Obviamente tenemos Semana Santa al medio, entonces nos extendimos un poco más y quiero aprovechar la ocasión para invitarlos para el viernes 26 de marzo, el poder del servir, todo lo que es la minuciosidad del servicio al cliente, en el caso de Teresa Cueva de Perú, que va a estar presente. El viernes 2 de abril es Semana Santa, lo damos libre. El viernes 9 de abril tenemos la gestión emocional en las organizaciones, mucho más que una palabra de moda, con Blanca Cecilia Corredor de Colombia. Y el viernes 16 de abril la comunicación intergeneracional, con Lía Vera de México, para tener mayor vinculación con millennials y otras generaciones. Y el viernes 23 justamente de abril tendremos el desafío de la versatilidad, que el ciclo de conferencias tendré el gusto de cerrarlo, para después pasar a un conversatorio internacional donde participarán
universidades y otras personalidades. Para mí es un gran honor haber contado el día de hoy con Ernesto Iturralde, no solo por los 36 años de trayectoria que tiene, sino por la amistad que nos une y por haber emprendido trabajo para la Asociación Internacional de Facilitadores, que formamos parte. Él es el presidente, y yo tengo el honor de ser vicepresidente, para poder fortalecer este grupo de facilitadores de más de 16 países que estamos agremiados. Y es un interesante desafío. Hoy por hoy me llena de orgullo, pero no ese orgullo, sino con toda humildad, porque realmente a lo largo de 26 años hemos siempre intentado generar cambios positivos. Hemos tenido épocas muy buenas, hemos tenido épocas no tan buenas, y sin embargo seguimos aquí, y pandemia de por medio, y eso es algo que realmente nos llena de regocijo, porque no todos podemos decir que sobrevivieron a una pandemia. Entonces siéntanse orgullosos porque ustedes han sobrevivido a una pandemia. Entonces, cada 100 años hay una pandemia, justo nos tocó a nosotros y nosotros la estamos superando. Ese es el lado positivo que tenemos que ver. Agradecerles, decirles que parte de este aniversario es la creación de la hermana menor, que es justamente Synapsis Consultores Honduras, que el próximo mes ya aperturará sus oficinas y estaremos presentes. Y queremos agradecer porque tenemos muchos invitados desde ese hermoso y maravilloso país presentes aquí, y darles las gracias y decirles que ya hemos interactuado con empresas muy importantes, como es Seguro Equidad, que participó en el programa integral de habilidades directivas, y vamos a hacer otros nuevos programas. Desde mi humilde situación de haber liderado estos 26 años y estando hoy en 4 países presentes, decirles que este es un desafío que realmente nos llena de mucha emoción, mucho regocijo, porque llegar a la gente para tratar de tocar sus vidas y poder ayudar a mejorar la calidad de vida es un desafío que hay que tomarlo, y hay que desarrollarlo con mucha responsabilidad, con mucha seriedad y con mucha humildad para poder impactar en otras personas. Luego agradecerle a Angie, que hace muchos años que está, a Leslie en Bolivia también, agradecerle a María Alicia, agradecerle a muchos de ellos, muchos socios estratégicos que nosotros tenemos en distintos países, y agradecerles a las amistades que hoy están presentes. Realmente es para mí un honor su presencia. Gracias por su tiempo, gracias por su compromiso, gracias por su apoyo, y vamos a seguir generando cambios positivos, porque no hay problema imposible de resolver si trabajamos juntos. Muchísimas gracias, que tengan un hermoso y maravilloso fin de semana,